chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Vamos a bajar un poquito el volumen de la y quedó. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a avanzar con un tema nuevo de geometría y este tema es polígonos, correcto. ¿Y qué son polígonos? ¿Son figuras geométricas? Sí. ¿Qué más son polígonos? Pensemos. ¿Son figuras que están formadas por líneas? Sí. Ahora, ¿son figuras que son abiertas o cerradas? Cerradas, es decir, son figuras que van a unirse entre líneas y van a formar una figura cerrada. Vamos a ver acá. Tenemos definiciones de un polígono, como les digo, es una figura que están formadas por líneas y forman una figura cerrada, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí un polígono de 5 lados, es decir, ha formado 5 líneas y estas líneas se han formado, ¿están cerradas? Sí, formando 5 puntitos que van a ser llamados vértices, que a continuación vamos a observar cuáles son los elementos de un polígono. Y a su vez, esta figura ¿tendrá alguna abertura por algún lado? No, Miss. Por lo tanto, sí es considerado un polígono, porque tiene lados y es cerrada. La siguiente figura geométrica es un cuadrilátero. ¿Será considerado un polígono el cuadrilátero? Sí. ¿Por qué? Porque tiene lados y es una figura cerrada. La siguiente figura es un triángulo. ¿El triángulo será considerado como un polígono? Sí, porque es una figura cerrada y también tiene lados. Esta línea que está acá, que tiene una apariencia de una curva y luego que sigue más o menos una recta, ¿será considerado un polígono? No. Uno, porque no tiene lados, ¿correcto? Y otro, porque no es una figura cerrada. Me voy para aquí y digo lo siguiente. ¿La siguiente figura será considerado un polígono? No. ¿Por qué, Miss? Es una figura cerrada. Efectivamente, es una figura cerrada, pero no contiene lados. Por lo tanto, no es un polígono. Ahora, vamos a ver los elementos de un polígono. ¿Qué son los elementos de un polígono? Son las partes de un polígono. ¿Y cómo se forman los elementos de un polígono? De la siguiente forma. Vamos a ver acá un polígono de 5 lados, que es más o menos llamado un pentágono. Y vamos a observar cada una de sus partes. A ver, apareció la letra A, apareció una figurita color roja que más o menos yo les estoy escuchando a ustedes que me están diciendo cómo se llama esa figura. Claro que sí. B, igual, sigue apareciendo otra figura roja. C, otra figura roja. D, otra figurita roja. Y E, otra figurita roja. Y por último, wow, ¿y esta figura qué es? Vamos a ver. Chicos, las letritas que tiene el polígono van a ser los puntos que se van a intersectar por cada uno de sus lados, es decir, dos segmentos se van a unir en un solo punto llamado vértice. Ese vértice va a ir formando, ¿sí? Va a ir formando cada uno de los lados de mi polígono. Es por ello que las letritas que van a estar formadas en el polígono van a ser llamados vértices. Ahora, las figuritas rojas que están dentro del polígono van a ser los famosos ángulos, pero son los ángulos internos, ¿correcto? También tenemos acá esta parte color celeste. Esa parte color celeste van a ser llamados lados. Y como les digo, la figura roja van a ser llamados ángulos. Luego tenemos un segmento que se une de un punto a otro punto no consecutivo. Miss, ¿qué es un punto no consecutivo? Es decir, vamos a observar el punto B. ¿Cuál es el punto consecutivo a B? Ya, Miss, el punto consecutivo quiere decir mi punto vecino. Así es. Tú te vas a parar al costado de tu casa y vas a observar que tienes dos vecinos, tanto para tu derecha y tanto para tu izquierda, ¿correcto? Ahora, de la misma manera, los vértices tienen sus vecinos. El vértice B tiene como vecino al punto C y al punto A. Pero
el D y el E no es su vecino, por lo tanto no son consecutivos y se puede trazar una diagonal del punto B al punto D y del punto B al punto E. Este segmento de línea recta se va a llamar diagonal. Muy bien, chicos. Esa va a ser una diagonal trazada de un vértice a otro vértice no consecutivo. Nuevamente repetimos el vértice. Ahora vamos a ver la clasificación de los polígonos. ¿Qué me hablan cuando clasificación? Tenemos dos clasificaciones. En realidad tendríamos 4, pero yo les voy a mencionar por ahora solamente 2. ¿Cómo se clasifican los polígonos? Se clasifican por 2 tipos, polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Qué nos dicen los regulares? Son aquellos polígonos que tienen los lados y los ángulos iguales, chicos. Iguales. ¿Y qué me hablan de los irregulares? Los irregulares son aquellos polígonos que no tienen los lados ni los ángulos iguales. Por ejemplo, vamos a ver. Este polígono, 5 lados, van a tener los lados iguales y los ángulos también. Acá vamos a encontrar un polígono irregular. ¿Por qué irregular, Miss? ¿Por qué no tiene los lados iguales? Miren acá. Este lado es más pequeño que este, ¿correcto? Este es más grande que este. Y los ángulos, por lo tanto, van a ser diferentes. Mira, de aquí a aquí hay un ángulo que es mayor a 180, si te das cuenta. Más o menos será 270. Por lo tanto, los ángulos van a ser diferentes. ¿Por qué mide acá? Acá aproximadamente mide 90 grados. Vamos a ver otra figura. Esta figura también va a ser un polígono irregular, que sus lados no son iguales y sus ángulos tampoco van a ser iguales. Mientras que el cuadrado tenemos que los lados y los ángulos también son iguales. Por eso, polígonos regulares, aquellos que tienen los lados y los ángulos iguales. Polígonos irregulares son aquellos polígonos que tienen los lados y los ángulos diferentes. Regulares, lados y ángulos iguales. Irregulares, lados y ángulos diferentes. Muy bien, chicos. Vamos a observar las características de un polígono. ¿Qué hablo cuando te digo de características? Es que cada polígono va a tener un nombre en particular. ¿Y cómo yo voy a saber qué nombre tiene? Por su característica que los diferencian a cada uno. Una de las características que les mencioné es que sean regulares y irregulares, pero otra característica es sus formas, sus lados. Una figura de 3 lados va a ser llamada triángulo. Una figura de 4 lados va a ser llamado cuadrilátero. ¿Es cuadrado? Claro que sí, cuadrado también es un polígono de 4 lados, es dentro de un cuadrilátero. ¿Por qué te digo que el cuadrado también es dentro del cuadrilátero? Porque existe el rombo, trapecio, paralelogramo, que también son figuras de 4 lados. Es por eso que todos ellos ingresan al grupo de los cuadriláteros. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hablar de un pentágono. El pentágono tiene 5 lados. Observamos que en los polígonos, cada una de sus figuras, dependiendo de los lados, tiene un número diferente, tiene un nombre diferente. Pero ¿cómo yo lo identifico? Por la primera letra. Es decir, penta equivale a 5, gono equivale a polígono, es decir, un polígono de 5 lados. A partir de 5 lados lo vamos a unir con el inicio de cuántos lados tiene la figura y con la palabra gono al final, ¿correcto? Por ejemplo, la palabra hexa, ¿a qué equivale? Al número 6. Y gono sería polígono. Hexágono, una figura de 6 lados. Hepta equivale a 7. Gono, polígono, una figura. Hectágono, una figura de 7 lados. Octágono, una figura de 8 lados. Nonágono, una figura de 9 lados. Decágono, una figura de 10 lados. Endecágono, una figura de 11 lados. Dodecágono de 12. Pentadecágono de 15 y icoságono de 20 lados. Muy bien, chicos. Recuerden esto. Las dos primeras palabras, penta, hexa, 5, 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9, deca, 10, endeca, ahí sería 11, dodeca, 12, pentadecago, pentadeca, 15, penta 5, decágono es 10, 10 más 5 sería una figura de 15 lados, icoságono
20. Muy bien. Teniendo en cuenta las características, vamos a ver ahora unas fórmulas. En realidad el polígono tiene diferentes fórmulas, pero nosotros por el momento vamos a ver solamente dos. Aquí les estoy mostrando una, que es el número de diagonales. Recuerden que el número de diagonales se trazan a través de un vértice a otro vértice no consecutivo, como les mencioné al principio. Y vamos a observar qué fórmula le corresponde para determinar cuántos diagonales tiene un polígono. Para determinar cuántos diagonales tiene un polígono, lo voy a colocar ND con mayúscula es igual a n, donde n equivale al número de lados. Chicos, todos los polígonos regulares tienen los lados, vértices y ángulos internos iguales. Es decir, ¿un pentágono tiene 5 ángulos? Sí. ¿Un pentágono tiene 5 lados? Sí. ¿Un pentágono tiene 5 vértices? Sí. Vértices, lados y ángulos iguales. Por lo tanto, sería n por n menos 3, todo esto sobre 2, ¿correcto? Donde n es el número de lados, vértices o ángulos, como los prefieras, pero igual te va a dar el mismo valor. Ahora, ¿cuántos lados tiene? 5 sería 5 por 5 menos 3 entre 2. 5 por 2 te va a dar 10, entre 2 te va a dar 5. Es decir, esta figura va a poder trazarse 5 diagonales. Observemos de manera manual y no con la fórmula. Yo digo lo siguiente. Empezamos con el lado de acá. Trazamos hacia este lado. Ahí, de acá. Trazamos hacia este lado, luego hasta este, luego este, ahora de acá. Vértices no consecutivos y por último el vértice de acá con el de acá. Ahí tenemos. ¿Cuántos diagonales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cumple? Claro que sí. Ahora, tenemos otra fórmula también para poder determinar la suma de los ángulos interiores, pero no la he colocado en las diapositivas. Si de todo caso ustedes la quieren observar, lo van a poder encontrar en su libro de área. Se los menciono que es 180 por n menos 3, todo eso sobre 2, dependiendo de cuántos ángulos. Esa es la suma de los ángulos interiores. Pero si yo quiero ver la medida del ángulo interior de un polígono, ahí varía. Igual, en la suma de los ángulos exteriores de un polígono también vamos a encontrar que es 360, que no los estoy colocando para no poderlos confundir. Solamente nos vamos a concentrar con esta pequeña fórmula del número de diagonales de un polígono, ¿sí? Recuerda que es el número de diagonales totales que tiene un polígono, ¿correcto? Muy bien. Chicos, otra cosita, no se olviden por favor de resolver su cuestionario y me hacen su mapa conceptual en su cuaderno sobre el tema que hemos visto el día de hoy. Eso es todo, un fuerte abrazo virtual, hasta la próxima, cuídense, bye.